Atención, Estados Unidos va de frente contra los carteles en aguas del Pacífico. El Comando Sur anunció el decomiso de un cargamento evaluado por $324 millones. La OMS, en cabeza de Tedros, encaró a Donald Trump en plena crisis mundial. Graves denuncias de supuestos malos manejos e irregularidades en las plataformas creadas por el gobierno para que las familias reclamen el ingreso del gobierno en tiempo de crisis en Colombia. Efraín Antonio Campo Flores y su primo Frankie Francisco Flores de Freitas, sobrino de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, deberán continuar en prisión hasta cumplir 18 años por narcotráfico, según determinó un tribunal de apelaciones federal en Nueva York. ¿Qué está pasando con el presidente de Nicaragua? Nadie sabe dónde está y nadie dice nada. Muchos usuarios de las redes sociales han evidenciado que en medio de la cuarentena han escuchado muchos ruidos extraños en el cielo, como si se trataran de abrumadores lamentos o trompetas. Explican sonidos del cielo que se oyeron en varios países latinos. El gobierno de España está trabajando para introducir una versión preliminar del ingreso básico universal lo antes posible para ayudar a los españoles a enfrentar las consecuencias económicas del nuevo brote en el país ibérico. Bienvenidos al desarrollo de las noticias. Mucha atención. Este lunes el Comando Sur informó que la tripulación de la Guardia Costera Cutter Hamilton decomisó cargamentos de sustancias prohibidas por $324 millones en el Pacífico Oriental. Lo lograron a través de una operación de 80 días en la que también participó el Escuadrón Táctico de Interdicción de Helicópteros de la Guardia Costera. En conjunto se apoderaron de 3 buques cargados y se detuvo a 8 presuntos traficantes. El Comando Sur precisó que 2 de las embarcaciones eran sumergibles construidas cerca de la línea de flotación para evitar su detección. Los 2 sospechosos son contrabandistas que hundieron el barco a propósito en un supuesto intento de evitar que la tripulación del Hamilton localice cualquier contrabando. El equipo policial de Hamilton detuvo a los sospechosos y los entregó a las agencias de control para su posible enjuiciamiento. Este tipo de operaciones, explicó el Comando Sur, son fundamentales para interrumpir y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que intentan contrabandear a través del océano hacia Centro y Norteamérica. El gobierno de los Estados Unidos también puso el foco en el Caribe y más concretamente en los movimientos del régimen de Nicolás Maduro, y la semana pasada anunció una operación antinarcóticos en las costas venezolanas para cual los analistas esperan un despliegue sin precedentes en el hemisferio, y en estos momentos hay patrullaje por el Pacífico Oriental. Esta operación en el Caribe no solo contará con la Guardia Costera, helicópteros como la del Pacífico, también con buques destructores, aviones de vigilancia y una brigada de tierra, y ya hay Marines en la frontera, nos están reportando. Ya empiezan a reportar movimientos. El buque US Detroit de 115 metros de eslora ejecuta operaciones de inteligencia cerca de las costas de Venezuela, tal como lo reportó la Marina de Estados Unidos en un tweet el 1 de abril. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que Washington está lanzando operaciones antinarcóticos en el hemisferio occidental para proteger al pueblo estadounidense de los carteles que intentan explotar este tiempo de crisis en la frontera. Durante una reunión informativa en la Casa Blanca con el secretario de Defensa Mark Esper y el presidente del Estado Conjunto Mayor Mark Milley, Trump aseveró que en la Marina de Estados Unidos desplegará los barcos en el Caribe y en el Pacífico Oriental para evitar el contrabando de estas sustancias. En cooperación con las 22 naciones asociadas, el Comando Sur de los Estados Unidos aumentará la vigilancia en la interceptación e incautación de envío de drogas de la región y brindará apoyo adicional para los esfuerzos de erradicación que se están llevando a cabo en estos momentos a un ritmo récord, afirmó Donald Trump. Por su parte, también señaló que la operación estadounidense se centrará en el Caribe y Sudamérica, en particular en Venezuela, en las costas de Venezuela, cuyo gobierno defiende, según el jefe del Pentágono, las ganancias derivadas de la venta de estas sustancias ilícitas y los envíos a Estados Unidos. Atención, el embajador de los Estados Unidos, William Brownfield, se ha pronunciado respecto al conflicto mediático que existe entre Estados Unidos y Venezuela. La periodista Carla del canal EBTV le preguntó si Venezuela sigue siendo determinante para la administración de Donald Trump con la actual crisis que vive el mundo. Que el paquete ya está bastante bien establecido y en este momento tiene sus 3 elementos: el elemento judicial, las acusaciones públicas contra el presidente del régimen, Nicolás Maduro, y otros 13 miembros de su gobierno; su elemento de seguridad en términos de las operaciones conjuntas en el Caribe contra el tráfico de la droga ilícita, y el elemento político en términos del plan de acción, plan de trabajo
presentado por el secretario de Estado Pompeo para producir una transición democrática para Venezuela. En la entrevista, la periodista recordó cuáles fueron las palabras del embajador el año anterior con respecto a las sanciones de Estados Unidos en contra de Venezuela. Una invasión sería negativa, pero no es la única manera de la opción militar. Por ejemplo, la presencia de una o dos fragatas de mi país o de cualquier otro país, quizás una milla más lejos de las aguas nacionales de Venezuela, para controlar y decidir cuál carguero sale o entra y cuál no. En otras palabras, un bloqueo es una opción militar. En la charla, Carla, la periodista, le preguntó a William Bromfield que si dentro de las operaciones antinarcóticos y de atrapar los capos en las costas caribes también está Estados Unidos buscando la captura de Nicolás Maduro, haciendo presencia en las costas caribe. Existe el concepto de algo llamado rendición internacional. Y rendición no es necesariamente extradición, no es necesariamente un proceso judicial entre dos gobiernos y dos países. Es una acción tomada casi siempre en espacio internacional o en un tercer país. Y eso se ha visto, sin duda alguna. Si me acuerdo bien, por ejemplo, dos nietos por lo menos de la primera dama del gobierno de Nicolás Maduro, sí. En este momento están encarcelados en los Estados Unidos después de un juicio y una sentencia, y ellos fueron participantes no voluntarios en una rendición internacional. Y sí, eso es parte, eso se reconoce en los tribunales de los Estados Unidos. La regla legal en los Estados Unidos es que el tribunal no va a investigar judicialmente la manera en que el acusado ha llegado a su jurisdicción. Sobre las opciones que le quedan a Nicolás Maduro y a sus cómplices, esto respondió el embajador William Bromfield. Diría yo que en este momento las opciones, por lo menos de largo plazo, son mínimos por lo menos para don Nicolás, porque en los tres esfuerzos anteriores de apoyar por la comunidad internacional un proceso de diálogo, el señor Maduro siempre había manipulado el proceso para dividir la oposición, para reducir la credibilidad de la oposición, para debilitar la oposición y para prolongar su presidencia. Y la diferencia esta vez, Carla, es que el señor Maduro ya no tiene la misma opción, y la razón es la acusación formal y pública contra él por parte del sistema judicial de los Estados Unidos de América del Norte. El embajador fue enfático en expresar a sus seguidores de Carla Angola que sin duda alguna Venezuela está cerca de la libertad. Venezuela. Mi mensaje al pueblo venezolano es que deberían acordarse que a final de todo son ellos los que van a decidir el futuro de Venezuela. Deberían saber que no hay, por lo menos en el gobierno de los Estados Unidos, una expectativa, ni siquiera una tolerancia para una solución que permite la permanencia de Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela. Y tres, deberían saber que las ideas presentadas por el gobierno de los Estados Unidos en su plan de acción, su plan de trabajo para una transición democrática, deberían ver como ideas combinadas con las otras dos declaraciones, las acusaciones contra el distinguidísimo don Nicolás Maduro y sus 13 compadres, y también la operación de seguridad antidroga en el Caribe.
Cambiamos de información, muchísima atención porque en Colombia se están denunciando irregularidades en la plataforma de ingreso solidario para las familias vulnerables. Esto que lo creó el gobierno con el fin de dar subsidios a las familias de escasos recursos en el país que no tienen dinero para comer y que mediante un código pues reclaman 160.000 pesos que les envía el gobierno en este tiempo de crisis por el Corona Plus. Pues les voy a contar, en redes sociales se conocieron varias denuncias por las fallas en el funcionamiento de la plataforma, como se conoce, Ingreso Solidario, y eso fue a partir del miércoles. Vamos aquí a verificar, vamos a consultar nuestra primera cédula, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la verificamos y bueno, efectivamente hay un colombiano que se llama Alexander Ivanovich que tiene ese tipo de número de cédula particular. Particular puede ser una coincidencia, no vamos a desconfiar todavía. Vamos a ingresar otra. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Vamos a verificar. Tenemos aquí 9 unos. Vamos a verificar. Bueno, esta cédula no existe, o si existe me dice que no está en el listado de hogares beneficiarios. Vamos a quitarle un 1. Vamos a poner 7 unos. Vamos a buscar y nos va a aparecer una colombiana llamada Erika Alejandra Velatir con identificación 111. Puede ser, puede que exista, todavía no desconfiemos, pero vamos a poner otro, al azar, 3, 3, 3, 3, 3, 3, vamos a poner 8, 3, vamos a mirar, y nos aparece Jessica Viloria, parece familiar del Ñeñe Hernández, pero bueno, un apellido Ñeñe, busquemos otra, 4, 4, 4, 4, 4, 4, y nos aparece el nombre Yeyeye, TTTT, El programa fue creado por el gobierno para ayudar a los colombianos que no reciben otros beneficios del Estado y que, por supuesto, están enfrentando los efectos de la crisis financiera que hay en el país, mientras el Ministerio de Hacienda informó que 1.3 billones de ciudadanos han recibido el giro estipulado de los 160.000 pesos. En Twitter y Facebook circulan imágenes, cantidades de usuarios reportando las inconsistencias. La más recurrente es que, por ejemplo, son ejemplos, tras ingresar, por ejemplo, números como 1111 o 4444XXXX555, el sistema arroja nombres, al parecer, formado por caracteres al azar, por supuesto beneficiados por el programa en diversas regiones de Colombia. Uno de los reportes lo hizo el congresista Alexander López del Polo Democrático, quien en su cuenta personal compartió los resultados de la búsqueda y que dijo en su cuenta de Twitter: exijo respuesta inmediata al gobierno de Iván Duque. La falsedad sobre los subsidios de ingreso solidario en el estado de emergencia. Busqué la cédula 11111 y la misma identificación aparece desaparecido el ciudadano y tiene otros nombres en diferentes bases de datos del ente de control. Dicha identificación, afirma el cabildiente, corresponde a una persona que ya no está en este mundo y que figura con nombres diferentes. Por eso, la Dirección Nacional de Planeación ha dicho y ha respondido que se ha presentado una anomalía con el buscador de cédulas del programa Ingreso Solidario que está siendo superada en estos momentos y que se han realizado 1.194.608 giros a todas las personas bancarizadas cuyo nombre y cédula están plenamente identificados por entidades financieras. Desde la presidencia se ha diseñado el programa Ingreso Solidario para favorecer a los trabajadores independientes e informales, quienes durante el aislamiento obligatorio no tendrán forma de generar ingresos para sus hogares y que por la emergencia económica no podrán acceder a otras fuentes de financiamiento. Debajo del video les vamos a dejar el link donde ustedes pueden ingresar y revisar si ustedes son favorecidos a través de esta plataforma que en estos momentos pues se encuentra en reparación por parte del gobierno colombiano y que en cualquier momento la dan de alta para que las personas puedan averiguar si salieron favorecidas con el subsidio de 160.000 pesos que está dando el gobierno colombiano. Atención, en un video divulgado a través de redes sociales, Gustavo Petro reveló que en un examen médico que le practicaron le detectaron células tempranas en la juntura del esófago con el estómago. En Colombia, días después, le confirmaron una lesión en el mismo lugar. Después de asistir a la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre mi caso, decidí viajar a la República de Cuba a realizarme exámenes de salud completos. Allí, el 2 de marzo, se me diagnosticó una enfermedad: cáncer temprano en la juntura del esófago con el estómago. El 13 de abril, siguió el líder político, le harán una endoscopia con intervención quirúrgica para tratar de remover completamente el tejido dañado.
Regresé al país para obtener una segunda opinión médica y después de análisis de laboratorio y endoscopias se determinó la existencia de una lesión en el mismo lugar. Aunque el senador no dio detalles sobre la información referente a su salud, donde forma parte de la severa historia clínica, se puede inferir que se trataría de un adenocarcinoma ubicado en el cardias, que es el anillo muscular que separa el esófago del estómago y que tiene como función permitir el paso de los alimentos a modo de esfínter, pues impide que el contenido se devuelva. Decidí volver a Cuba el 18 de marzo para confrontar todos los estudios y opiniones médicas y tomar mis propias determinaciones. El lunes 13 de abril, en horas de la mañana, tendré una nueva endoscopia, esta vez con intervención quirúrgica, para tratar de remover completamente el tejido dañado. Si por lo delicado de los tejidos donde se ubica la lesión no se puede remover totalmente y si se confirma la existencia del cáncer, entraré a tratamiento de quimio y radioterapia. Por la existencia del virus, mi confinamiento es y será total. Se trataría de un adenocarcinoma ubicado en el cardias, que es el anillo muscular que separa el esófago del estómago y que tiene como función permitir el paso de los alimentos a modo de esfínter. Esta unión es anatómicamente imprecisa porque tiene células tanto del esófago como del estómago. Sin embargo, en este caso se podría decir que la lesión incipiente puede estar ubicada en el segmento inicial del estómago, por lo que podría considerarse una esencia de adenocarcinoma de este órgano. Al senador se le realizará también una endoscopia para quitar completamente la lesión y la par para determinar si existen alteraciones mayores que quieran manejo complementario sobre esta cirugía, sobre esta quimioterapia o radioterapia. De acuerdo con Ángel Alberto Castro, gastroenterólogo de la Universidad Nacional, por la ubicación podría asemejarse a células malignas en el estómago llamadas tipo A. Se puede asemejar a células malas de tipo A que pueden producirse en la infección de la bacteria Helicobacter, más raramente por una gastritis cuando las defensas del cuerpo atacan en esa zona. Pero también puede haber otro tipo que es el B, que se asemeja al adenocarcinoma del esófago y se relaciona con el reflujo gastroesofágico. Según Castro, los dos son fácilmente distinguibles, pero aún el examen genético molecular indicaría la etiología. En este caso, el tipo ocurre en pacientes que padecen gastritis atrófica, mientras que el tipo B ocurre en sujetos con estómagos sanos pero que secretan ácido. En las personas con estómagos sanos en las que aumenta la secreción de ácidos, el cardias está sujeto a una variación química constante que puede promover cambios en las células al punto de hacerlas malignas. Estos tipos de células han aumentado su prevalencia y su pronóstico, que dependen de las características de la lesión y del estado en el que se encuentra. Pero con base en lo que se plantea, el senador Petro podrá tratarse de unas células incipientes localizadas y sería favorable todo esto, como se ha dicho, en la reserva de la historia clínica, por no caer más en especulaciones con esta noticia que ha entregado el senador Gustavo Petro. Cambiamos de noticias. El jefe de la Organización Mundial de la Salud defendió este miércoles en una respuesta de la organización ante la crisis que atraviesa el mundo. En un punto respondió directamente a las críticas formuladas por parte del presidente Donald Trump. La respuesta de la organización a lo que ha sido esta crisis, que se ha puesto bajo la lupa cada vez más a medida de los casos que se disparan a nivel global, que ya llega a la cifra de 1 millón. Trump dijo el martes que iba a retirar los fondos estadounidenses para la organización solo para echar atrás luego esta advertencia. Esto fue lo que contestó la cabeza en mano de Tedros de la Organización de la Salud. Por favor, no politicen. Esto explota las diferencias que hay a nivel nacional. Si quieren ser explotados y si desean tener muchas más bolsas, entonces háganlo, dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros, en una conferencia de prensa en Ginebra. Si no quieren más bolsas para personas desaparecidas, entonces absténganse de politizarlo. Es el breve mensaje. Pongan en cuarentena la politización y la unidad de su país será muy importante para derrotar esta crisis. Ese es nuestro mensaje, unidad a nivel nacional, sin politizar. No hay necesidad de usar el COVID para ganar puntos políticos. No need. You have many other ways to prove yourselves. Tienen muchas otras maneras de probarse a sí mismos. Esto no es para usarse en política, es como jugar con fuego. Tedros
describió un cronograma de acciones de la organización frente a lo que se está presentando a nivel mundial. Avanzamos con más noticias, muchísima atención. Efraín Antonio Campo Flores y su primo Frankie Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, deberán continuar en prisión hasta cumplir la condena de 18 años por narcotráfico, según se determinó un tribunal de apelaciones federales en Nueva York. Ambos enfrentarán un juicio en el Tribunal Federal para el Distrito Sur en Nueva York, en Manhattan. El 15 de diciembre de 2017, el juez Paul Crotty los condenó a cumplir 18 años de cárcel tras ser hallados culpables de intentar ingresar al suelo norteamericano 800 kilos de sustancias prohibidas. La sentencia fue recurrida ante un tribunal de apelaciones compuesto por 3 jueces que confirmaron la condena impuesta por Crotty, realizando una audiencia en marzo, según los documentos hechos públicos esta semana. Los familiares de Maduro, arrestados en Haití el 10 de noviembre por agentes de la DEA y extraditados inmediatamente a los Estados Unidos, están cumpliendo una condena en un año de prisión en Florida. Los abogados defensores pidieron que Campo Flores, ahora de 34 años, y Flores Freitas, de 33, fueran enviados a una prisión de Florida para cumplir su condena por ser un destino más próximo y económico que Nueva York para sus familiares, lo que el juez tomó esto en consideración. El 26 de marzo, el gobierno de los Estados Unidos habría presentado cargos contra el presidente de Venezuela por el tráfico internacional, con recompensa de $15 millones por información que lleva a su captura, acusado de liderar carteles integrados por funcionarios chavistas que han permitido usar a Venezuela como un lugar seguro para este tipo de maniobras ilegales y envío de sustancias ilegales a los Estados Unidos. También se imputó a 14 funcionarios y exfuncionarios públicos, entre ellos Diosdado Cabello Rondón, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y el general retirado Cliver Alcalá Cordones, que al día siguiente se entregó en Colombia a agentes de la DEA, y versiones apuntan que será un testigo de la fiscalía en este caso. Cambiamos de noticias, mucha atención porque hay revuelo en las redes sociales, porque mientras todo el mundo mira las noticias de la crisis que se está presentando a nivel mundial, se está mirando hacia Nicaragua, porque allí el presidente ni silba ni se da cuenta de lo que está pasando en este país. La desaparición de Ortega ha desatado en redes sociales y medios de comunicación pues una pregunta sobre cuál será la condición de salud del mandatario y de su familia. Las especulaciones han crecido cuando el viernes no acudió a las honras fúnebres del diputado Jacinto Suárez, un allegado suyo, como lo esperaban simpatizantes y adversarios. El periódico La AFP ha consultado a la presidencia de Nicaragua sobre el tema, pero tampoco obtuvo respuesta. Lo que está demostrándose con esta ausencia es que en Nicaragua no existe un gobierno en el sentido estricto, porque es un gobierno, una entidad para proteger el bienestar de la vida de la gente en un país, dijo a la AFP el politólogo Félix Madariaga. ¿Dónde está Ortega? No es importante, porque el Estado está desconectado de la realidad nicaragüense desde hace largo rato, dándole la espalda al pueblo ante distintas situaciones de esta crisis. Los opositores recordaron la ausencia del mandatario durante el inicio de las protestas contra su gobierno en abril del 2018 y desataron una ola represiva que dejó más de 325 personas que fueron maltratadas por las fuerzas de Nicaragua, pérdidas económicas millonarias y un grave desempleo. El mandatario tampoco ha informado de su ausencia al Parlamento, controlado por el gobernante del Frente Sandinista y partidos aliados. Según la Constitución, el Parlamento debe autorizar al presidente para ausentarse en un plazo mayor a 15 días y en caso de no hacerlo puede declararse en abandono del cargo o incapacidad para gobernar. Madariaga descartó que desde el Parlamento se exhorte a informar a Ortega sobre su ausencia porque no existe independencia de poderes. El politólogo también recordó que en el 2014 se adoptaron reformas constitucionales que derribaron los mecanismos de control de poder y crearon una hiperpresidencia con un desbalance completo de poderes. Cambiamos de noticias, muchísima atención porque... Escuchen esto, por favor. Hay usuarios en las redes sociales que han evidenciado en medio de la cuarentena y han escuchado ruidos extraños en el cielo, como si se trataran de lamentos o trompetas que se escuchan en la distancia. ¿Se escucha? Es raro. Yo nunca había escuchado así. Cuando se iba acercando pensé que era un avión. Explican sonidos del cielo que se oyeron en varios países latinos. ¿En cuáles? En varios países latinos de América se ha dado este fenómeno que se registró en mayor cantidad en países como Argentina, Uruguay y Chile, y muchos habitantes se refirieron como las trompetas en el cielo, con lo que muchos aseguran que se acerca el juicio final.
Y es así como lo describen muchos libros del Apocalipsis, de las antiguas escrituras, como en el cielo que se abrieran trompetas, pero muchos usuarios también en las redes sociales dicen que hay tranquilidad y les vamos a contar en realidad qué son los cielomotos. Así lo describen los científicos y expertos que señalan que el fenómeno es mucho más usual de lo que parece y de lo que se da, sobre todo en países costeros en donde las corrientes de aires fríos y calientes chocan. David Hill es un científico del Servicio Geólogo de los Estados Unidos y ha venido explicando el fenómeno desde 2011, y es que en 2014 en Reino Unido se causó un gran revuelo, por lo que muchos decían que eran explosiones que venían desde el cielo, pero no, el fenómeno se llama cielomoto y es como si fuera un terremoto en el cielo. Es por esto que hasta vibran las ventanas cuando se escuchan los ruidos. El ruido también podría venir de el roce de meteoritos con la Tierra en época de cuarentena por la reducción del ruido y la sensibilidad de quienes se protegen en las casas. Se escucharían con mayor fuerza. En un tuit, Fernando Toch, que es un líder en las redes sociales, dice que las trompetas del apocalipsis que se escuchan en el cielo durante la madrugada fueron explicadas por expertos como cielomotos, y es el choque de masas de viento con masas de aire caliente. Pero cuando las personas no conocen esta información, pues se van a preocupar y se van a angustiar y van a creer muchas cosas que de pronto dicen en las conspiraciones sobre este tipo de temas. Cambiamos de noticia. El gobierno de España está tratando para introducir una versión preliminar del ingreso básico universal lo más antes posible para ayudar a los españoles a enfrentar las consecuencias económicas de esta crisis a nivel mundial. La crisis ha puesto por encima de la mesa la urgencia de ese ingreso mínimo vital, que es esencial y es fundamental para asegurar la dignidad, la mínima capacidad de consumo de muchas familias en España que están en una situación desesperada, dijo Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, en una entrevista con la cadena nacional el viernes. Tuvo que ver cómo se destruía el empleo. Ahora han visto a un gobierno que a través de los ERTEs y a través de otro tipo de mecanismos y de subsidios está protegiendo el empleo. Estamos trabajando en concreto en mi equipo, con el equipo del ministro Escrivá y de la ministra Díaz, para que lo antes posible haya un ingreso mínimo vital. En 2008 mucha gente vio cómo les cortaban la luz y la calefacción. Ahora han visto que hay un gobierno que prohíbe los cortes de suministros, y al mismo tiempo creo que estamos señalando una de las claves fundamentales que tiene que servir para tomar nota de lo que nos está enseñando esta pandemia. Hay gente que no se puede beneficiar del seguro de desempleo o condiciones de un ERTE, expediente de regulación temporal de empleo. Hay gente que tiene muchas dificultades para ir a un supermercado y comprar los productos de primera necesidad, explicó Pablo Iglesias. Es un ingreso mínimo vital y esencial y fundamental para asegurar la dignidad mínima y la capacidad de muchas familias en España, y que también están en una situación desesperada, agregó Iglesias, quien también es vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda del 2030 del gobierno español. Uruguay está en contacto con Brasil, Argentina y Paraguay para coordinar toda una operación conjunta de repatriación de ciudadanos varados en Venezuela, informó el canciller Ernesto Talvi tras la polémica con su par venezolano sobre los vuelos humanitarios desde el país caribeño. Estuvimos en contacto con Brasil, con Argentina y Paraguay, dijo Talvi este jueves en la noche en una entrevista en el canal local 4. Nos da más tranquilidad si lo hacemos colectivamente en lugar de realizar una negociación bilateral con Caracas, aseguró. Consultado los motivos, Talvi hizo un silencio y luego respondió: porque no da más tranquilidad, pongámoslo así, lo dejo ahí. Días atrás, el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo había dejado de las dificultades coordinar una repatriación de ciudadanos venezolanos desde el país caribeño, dando un lugar a un contrapunto con su par venezolano Jorge Arriaza. Ningún país ha logrado enviar un vuelo humanitario a Venezuela y traer a su gente, dijo Talvi el martes en una rueda de prensa. Señor Ernesto Talvi, prefiero creer que usted está muy mal informado. Varios países han enviado vuelos a Venezuela para repatriar nacionales, contestó Arriaza. Se han hecho sin ninguna dificultad y con todas las garantías sanitarias,
de Uruguay, no hemos recibido ninguna solicitud de vuelo, agregó el canciller venezolano. Talvi insistió en la noche del jueves en que no conoce ningún vuelo humanitario de su país sudamericano ni de México que hayan enviado a Venezuela cuando se han enviado vuelos humanitarios a todas partes. No obstante, confirmó que Uruguay no ha realizado una solicitud ante Caracas. Vamos a realizar la petición formal cuando tengamos la certeza de que los uruguayos van a poder volver con todas las garantías. De nada sirve una petición que no se concedan si después no la vamos a usar. La medida en que nos sentimos que estén dadas todas las garantías para que los uruguayos vuelvan sanos y salvos a su casa. De acuerdo al ministro, hay 9 uruguayos varados en Venezuela en todas las condiciones, con alojamiento, atención médica y el apoyo del consulado. Asimismo, entre 15 y 18 venezolanos residentes en Uruguay que ya habían ido a visitar a sus familias han expresado el deseo de regresar. En contexto, el presidente uruguayo Luis Calle Pou asumió el 1 de marzo cambio radicalmente en la postura del gobierno anterior de izquierda frente al amplio respecto a Venezuela, al considerar que Nicolás Maduro lo considera el presidente de Uruguay como un dictador, y por eso las relaciones están un poco opacas para poder repatriar a los venezolanos en este tiempo de crisis que se encuentran en Uruguay y los uruguayos que se encuentran en este tiempo de crisis en Venezuela para que puedan ser repatriados entre las dos naciones, pero ya se viene trabajando en este tema. Llegamos a la parte final. Si les gustó esta información, por favor denle un me gusta, compartan con sus redes sociales. Muchísimas gracias por el apoyo. Nos escuchamos en el próximo video.